Éxitos. 6:33 de la tarde y vamos entonces con nuestro próximo invitado. Es José Agustín Campos, presidente de Confagán, Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, José Agustín. Buenas tardes. Hola Pedro, buenas tardes, un abrazo para ti y tu gente. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos que la carne como que ha sido uno de los sectores, ese crecimiento de los que han sido positivos. Esta semana, la semana pasada tuve una entrevista muy interesante con los que crían búfalos en Venezuela. Es más, van a hacer una exhibición aquí en Caracas y Confagán dio los datos que el consumo de carne se ubica entre 6 a 12 kilos per cápita en el primer trimestre, una recuperación de este año desde el 2022 de un 50%. Quería hablar contigo para que nos corroboraras estas cifras, por favor. Bueno, sí, el desarrollo del búfalo en Venezuela ha venido creciendo muchísimo. Nosotros somos el segundo rebaño más grande de América Latina después de Brasil, y eso es bastante decir. Y porque el búfalo es un animal que tiene unas condiciones, bueno, muy superior al comportamiento del bovino desde el punto de vista sanitario y zoosanitario, y bueno, esas son grandes ventajas, ¿no?, que debemos aprovechar los venezolanos, debido a que tenemos un gran mosaico agroproductor a nivel nacional para el desarrollo de esta especie, ¿no? Sí, en el año 2012 nosotros estábamos consumiendo 24 kilos de carne por persona por año. Ese es un consumo de unas 540,000 toneladas, y buena parte de ellas era de producción nacional. Posteriormente, ello cayó a 8 kilos por persona por año, y hoy tenemos una leve recuperación, pero importante recuperación al fin y al cabo, de 12 kilos por persona por año, y casi la totalidad de esa carne es de producción nacional, lo que indica que el sector productor, pese a todas las dificultades que tenemos, inmensas dificultades a nivel de agrícola animal y agrícola vegetal, con las carencias que tenemos de la gasolina, con las carencias que tenemos del gasoil, además los costos del gasoil, con la falta de financiamiento agrícola, con la falta de crédito agrícola. Bueno, y pese a todas esas dificultades, ahí está el sector agrícola, bueno, dando la cara por el país. Uh-huh. Bueno, el mínimo que se está consumiendo son 6 kilos por persona al año. Va llegando a los 12 kilos, pero quieren estabilizarse y subir al doble, a 24 kilos por persona por año, ¿no? Sí, porque justamente, Pedro, los venezolanos sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hemos hecho en el pasado. En el año 1998, por ejemplo, el consumo era de 5 kilos de carne por persona por año, y subimos a 24 en menos de una década. Eso sabemos cómo hacerlo, y uno de los valores agregados que necesitamos, de los insumos más importantes, es el insumo financiamiento, tanto de la banca pública como de la banca privada, que en este momento se dificulta muchísimo el financiamiento por cuestiones básicamente del encaje legal, que es altísimo, y donde la banca pública y la banca privada ha perdido su naturaleza existencial, que es la intermediación financiera, y eso nos afecta muchísimo al sector productivo venezolano, bueno, y afecta muchísimo la seguridad nutricional de nuestro pueblo, pero allí está, como te dije, uno de los activos más grandes que tiene la nación, que somos los productores agropecuarios, que estamos, bueno, por encima de esas dificultades, dando esa respuesta de crecimiento poco a poco y paso a paso. Y otro de los esfuerzos que tenemos que hacer, tanto el sector privado como desde el apoyo del gobierno, es fortalecer el trabajo, fortalecer el salario, fortalecer la capacidad de compra de los venezolanos. En la medida que el venezolano tenga mayor capacidad de compra, el sector productivo tiene también mayor capacidad de producción. Pero la carencia del financiamiento, insisto, es totalmente lesivo para un rápido crecimiento de la producción nacional. Muy bien. Bueno, fíjate que Venezuela surge como uno de los principales productores de queso internacionalmente. Está indirectamente o directamente relacionado también con lo que es
lo que es el ganado en Venezuela, sobre todo por el aumento de las búfalas y de toda la leche que se está produciendo ahí. ¿Tienes información sobre el tema, por favor? Sí, fíjate que nosotros, desde el punto de vista del continente americano, nosotros somos el séptimo rebaño de ganadería en el continente americano. Primero está Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, Colombia, y pegadito ahí entre Mm. Uruguay y Paraguay estamos nosotros. Eso significa que Venezuela tiene cómo, pero por supuesto hacen falta políticas que masifiquen la producción nacional, que se garantice el consumo interno, que se tenga una oferta exportable, permanente, sustentable en el tiempo, en los espacios, que vayamos a la conquista de nuevos mercados, de variados mercados. Y bueno, allí está todo esa gran represa del sector agrícola para dar esa respuesta, para contribuir, para ayudar, pero por supuesto, nosotros insistimos muchísimo que tiene que haber el acompañamiento de insumos vitales, en este caso como el financiamiento, y también el control de la especulación en muchos insumos para producir, que afectan también la capacidad de inversión, la capacidad instalada de toda esa frontera agrícola venezolana, que hay que darle cobertura total justamente para aumentar el consumo y garantizar la seguridad nutricional, no solamente en materia agrícola vegetal, sino también en materia agrícola animal. Ujú. En cuanto a consumo, ¿cómo nos comparamos, por ejemplo, con Colombia? Bueno, desde el punto de vista de la producción pecuaria, Colombia tiene un alto desarrollo en materia de todo lo que son las exportaciones. Colombia tiene capacidad de exportación para Europa, para los mercados de los Estados Unidos, tiene capacidad de exportación para los mercados rusos también. Nosotros justamente hemos venido reclamándole a la Organización Internacional de Epizotia que certifique a Venezuela como país libre de fiebre aftosa. Se ha dado un paso importante en ese sentido, con un reconocimiento en toda la franja colombo-venezolano, y eso indica que nosotros podemos ir a la conquista de esos mercados y podemos ponernos, por ejemplo, a la par de Colombia en otras materias, como por ejemplo la producción de arroz. Nosotros en algún tiempo producimos más arroz por hectárea que Argentina, que es bastante decirlo. Es decir, hay una experiencia en Venezuela, hay un sector productivo en Venezuela que tiene experiencia, que tiene cultura de producción, pero tenemos los elementos de acompañamiento que hay que modernizarlo, como por ejemplo la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola, los tractores, los equipos que existen en este momento en Venezuela, bueno, están francamente oxidados, y por eso es que hace falta ese insumo del financiamiento para remodernizar la maquinaria, en incluirnos nosotros en tecnologías de alta escala, como la mínima labranza, por ejemplo, que nos permita ir a esa conquista de los mercados internacionales y poder, por supuesto, competir con países como Colombia, aprovechar una mirada de Venezuela, un reenganche de Venezuela en los mercados del Mercosur. Es decir, hay bastante cómo hacer, y lo importante es que Venezuela tiene una plantilla de productores con muchísima experiencia, con mucho agrosoporte físico, pero también se necesita el apoyo de esas políticas públicas en las cuales te he venido insistiendo. Sí, bueno, ya para cerrar, ¿han tenido algún tipo de comunicación, contacto con el gobierno para que ayuden con esas insumos agrícolas que piden, también sobre los insumos para la sanidad de los animales, los que estás hablando? Bueno, sí, en base a eso, en nuestro último directorio hace aproximadamente un mes, le enviamos un documento de unos 24 puntos al jefe del Estado, al presidente de la República, a los efectos de que se consideren temas vitales, como por ejemplo una cesta básica de insumos agropecuarios que nosotros hemos venido solicitando desde hace mucho tiempo, que esté protegida por el Ejecutivo, que esté protegida por el Legislativo, que incluya maquinaria agrícola, grasas, lubricantes, alambre de púa, alimento concentrado
concentrado para animales, fertilizantes, porque siendo nosotros, bueno, la primera potencia petrolera del mundo, el fertilizante tiene que ser un insumo que tiene que estar al alcance de la mano del venezolano y tiene que encontrarse, por supuesto, a buenos precios, que el sector productivo pueda accesar a él. Otro de los puntos fundamentales que hemos venido planteando es hacerle una auditoría técnica a toda la infraestructura física del país antes que llegue el invierno, es decir, a puentes, alcantarillas, carreteras, a toda la vialidad agrícola, los efectos que cuando llegue el invierno no ocurran, que esas tragedias donde las lluvias, donde las crecientes, donde los aguaceros, bueno, acaban con buena parte de los pastos, de las cosechas, de semovientes, incluso hasta de los enseres de los pequeños y medianos productores. Hemos propuesto también la creación de un seguro agropesquero para que se proteja justamente a los trabajadores del mar, se proteja a los trabajadores del campo frente a esos fenómenos naturales y a otros fenómenos como los incendios forestales, que en este caso son creados por la mano del hombre. Entonces, todo ese documento lo hemos hecho llegar al jefe del Estado, estamos esperando las respuestas que corresponden. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, seguiremos hablando y que, bueno, sigan noticias positivas, no todo es positivo, así que te agradezco mucho esto que nos traes hoy, José Agustín Campos. Siempre a tu orden, Pedro. Un abrazote. Gracias igualmente, José Agustín Campos, presidente de Confagán. Nosotros vamos a escuchar la música del Circuito de Éxitos. Venimos con publicidad y nuestro próximo invitado.